Fernando Bustamante, de País. Señor presidente, señores asambleístas, quisiera hacer algunas reflexiones con respecto al presupuesto y al ejercicio presupuestario tal como están a consideración de esta asamblea. Un presupuesto no es solamente un ejercicio contable, no es solamente un asunto de partidas, de entradas y de salidas. Es también la expresión más profunda y más concreta que reviste la voluntad de un país en cuanto a sus prioridades y en cuanto a aquello que considera fundamental para su desarrollo ulterior. Un presupuesto no solamente, por lo tanto, es un asunto administrativo, económico o contable, es también la expresión de la economía política de un país y quisiera ir más lejos, de las relaciones de poder que en ese país se pueden plasmar y cristalizar. Si uno quiere ver la radiografía del poder de una nación, de quién manda y quién obedece, de quién está arriba y de quién está abajo, de quiénes se subordinan y de quiénes supraordinan a los demás, basta con ver el presupuesto. Allí está, mejor que en cualquier análisis politológico o de cualquier tipo, expresado exactamente la verdad de una nación. Yo quisiera llamar la atención a mis colegas por el hecho de que este presupuesto como el anterior, o sea, los presupuestos que hemos estado en el gobierno de la Revolución Ciudadana llevando adelante en su estructura, en su manera de ser hechos y en las prioridades allí expresadas, están precisamente mandando un mensaje sobre los cambios de las relaciones de poder que en este país existen. Ciertamente, lo que primero salta a la vista es el sostenido incremento de la inversión social. Y en ese punto es necesario que hagamos una reflexión y cambiemos algunas de nuestras ideas respecto a qué cosa es inversión y qué cosa es gasto. Todavía hay quienes, cuando ven, por ejemplo, el aumento de los salarios en el sector público, tienen la imagen errónea de que esos salarios van a pagar burócratas. Y en realidad, buena parte de ese mal llamado gasto corriente está destinado a financiar servicios, a inversión en capital humano. Parte de la inversión no es necesariamente en infraestructura física, no se expresa necesariamente en edificios o en instalaciones. Esos edificios y esas instalaciones, si no tienen gente que las hagan funcionar y las utilicen, sencillamente son elefantes blancos inútiles. Cuando nosotros invertimos en pagar el salario a una enfermera, a una doctora, a un secretario en un hospital o en una urgencia, estamos invirtiendo. Por eso, saquémonos de la cabeza la ilusión de que cuando se trata de salarios es gasto corriente y cuando se trata de edificios es inversión. No es tan fácil, no es tan simple. Quiero decir que sencillamente, si nosotros vemos la parte del presupuesto fiscal que está siendo destinado a proveer de servicios básicos y sociales a la población, estamos viendo el cambio de poder en este país. Estamos viendo a quién va más poder y a quién se le resta poder. También hemos visto, por ejemplo, en la estructura del financiamiento del sector público, una tendencia bien clara a aumentar la parte que corresponde a los impuestos directos, a los impuestos llamados progresivos. ¿Eso qué significa? Que cada vez más están pagando más el costo de que este país funcione quienes tienen más dinero. La relación de poder también se expresa en la relación entre impuestos directos e indirectos. Existen algunas quejas, ciertamente al hecho de que todavía la evasión tributaria es excesiva. El propio Servicio de Rentas Internas así lo confiesa y así lo señala innumerables veces, pero estamos en un proceso de ir incrementando esa presión fiscal sobre quienes tendrían que pagar el costo del desarrollo de este país. Sin embargo, es necesario señalar también en descargo del Servicio de Rentas Internas que la estructura jurídica, que la estructura de las leyes en nuestro país todavía hacen extraordinariamente difícil la persecución judicial, administrativa y tributaria de los morosos. Si uno estudia cómo está estructurado el sistema, va a ver que las leyes en este país han sido perversamente hechas para proteger
al evasor tributario. La cantidad de instancias y apelaciones que tiene el evasor tributario son todavía vergonzosamente numerosas, espesas y densas. Es una tarea pendiente de esta Asamblea introducir legislación que termine con ese blindaje y esa protección vergonzosa que se dan a quienes se rehúsan a cumplir sus obligaciones con la comunidad y con el Estado. Y eso, sin duda alguna, el momento que se desbloquee, va a permitir al Servicio de Rentas Internas precisamente hacer lo que se ha pedido con justicia y con razón, pero a veces con incomprensión, que sea más eficaz todavía en coleccionar, en recoger aquellos fondos que todavía los morosos nos deben a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Quisiera señalar finalmente, para proseguir, que es fundamental y muy importante entender cómo la estructura del presupuesto también nos indica hacia dónde van las tendencias. Estamos haciendo una redistribución gradual en la medida de lo posible hacia los gobiernos seccionales. Las inquietudes aquí presentadas, a mi juicio, por lo que se nos ha explicado, carecen de fundamento. Esperamos que la Comisión pueda aliviar los temores que han sido expresados en esta Asamblea y que vean que existe un verdadero esfuerzo y sincero compromiso con ir produciendo en el presupuesto y no solo en las palabras, la descentralización. Un comentario respecto al petróleo. Debo discrepar de aquellas personas que confunden soberanía con autarquía. El hecho de que el país pueda verse involucrado en negociaciones, asociaciones o inversiones conjuntas con otras naciones, incluso con empresas privadas de otras naciones, no necesariamente implica una cesión de soberanía. Se trata de un negocio en donde por lo demás el gobierno nacional ha venido cambiando de manera muy importante la forma como se hacen esos contratos. Se está avanzando hacia la universalización de los contratos de prestación de servicios, que son aquellos en que se hace más transparente la relación entre el Estado y sus socios comerciales o de inversión en el sector petrolero. En el contrato por servicios, que es el que se está tratando de universalizar, sencillamente el Estado contrata a una empresa para que le brinde un servicio y se le paga un salario, se le paga una tarifa que es el costo de lo que ha invertido y lo que ha gastado esa empresa en proporcionar el servicio. Si uno estudia los contratos petroleros que se están haciendo, podrá, si se hace con sinceridad y con buena fe, descubrirse claramente que se avanza en ese sentido y que obviamente si tenemos un socio, ese socio tendrá que cobrar algo. No se puede pedir que a gente que regale su trabajo, su capital y su inversión. Lo importante es que se asegure que en esas inversiones la ganancia que el Estado obtiene es superior a la que obtendría con cualquier otra alternativa. Y ese sí que es un compromiso que tenemos que tener de fiscalizar de que así sea, que sea la mejor alternativa posible en términos de rentabilidad. Pero sí creo que debemos afirmar una cosa: soberanía no es autarquía. No existe país en el mundo hoy en día que pueda considerar que sus recursos naturales, renovables y no renovables, puedan ser 100% explotados con el esfuerzo propio. Ni siquiera las grandes potencias lo hacen, ni siquiera las grandes potencias se lo pueden permitir. Finalmente quisiera llamar la atención al otro tema, que es la reducción de la deuda. Si uno mira los gráficos que nos ha presentado la Comisión, podrá ver que en este presupuesto ya refleja claramente la reducción dramática que ha tenido este país en el sufrimiento de aquella maldición que alguna vez se llamó con excesivo pesimismo la deuda eterna. Hemos logrado vencer el problema de la deuda. Hoy en día el Ecuador tiene una situación de pagos de deuda saneada. ¿Y eso qué significa? Significa que esta comunidad, y sobre todo los más pobres, que han sido los que finalmente han tenido siempre que pagar el costo del excesivo endeudamiento externo, están libres de un peso adicional y con ello han adquirido más poder. Presupuesto expresa el poder. Y cuando uno ve cómo se va cambiando la estructura del financiamiento y del gasto público, se va a dar cuenta y podrá leer con claridad cómo está cambiando en este país las relaciones de poder. Este presupuesto así lo expresa y creo que debemos verlo así para entender el sentido que tiene apoyarlo. Gracias, señor presidente. Gracias, Asamblea.